Y en esta oportunidad vamos a conversar con un verdadero hombre de Estado. Es un hombre de Estado porque, como estuvimos hablando fuera del aire, con la persona que vamos a conversar, ha ocupado todos los cargos. Solamente le faltó ser vicepresidente de la República y presidente de la República. ¿Y presidente de la República? Mira, alcalde. Sí. Diputado. Sí. Senador. Sí. Gobernador. Sí. ¿Qué más? Todo. Todo. La experiencia. Entonces, lo segundo, la rectitud, porque tú puedes hacer todas esas cuestiones y no proyectar esa aura, tú ves, de que tú dices, no, fulano está ahí en esa posición. Exacto. Y entonces, cuando el nivel de confianza que se proyecta. Pero además, un modelo de transparencia. Correcto. Óyeme, tú no lo has visto, o sea, a pesar de que ocupó todos esos cargos. Búscate una línea, un párrafo. De un escándalo. No. O sea, tú no lo encuentras. Entonces, ¿cómo tú pasas por todo ese proceso? Y salir incólume, salir de ahí limpio. Exacto. En una sociedad de que se urden tanta trama todos los días. Oh, pero ven acá, Porque aquí se urden trama todos los días. Bueno, aquí hay gente con mucha imaginación. ¿Entiendes? Bueno, señores, miren, vamos a conversar en este momento, más que una entrevista, vamos a hacer esto un conversatorio, que hace mucho yo le estaba anhelando poder conversar con él. Vamos a hablar en este momento con una persona, un ser humano que prestigia la política dominicana. Pasó por el Partido Revolucionario Dominicano, ahora un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, y para nosotros es de mucho placer dar la bienvenida en esta tarde al licenciado Víctor Méndez. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento con ustedes. Eso nos honra y nos alegra bastante. Nosotros siempre pensamos, don Víctor, que usted es un hombre que acumula mucha experiencia política, un cúmulo de experiencia política, y me gustaría que usted nos diga el Santiago que usted tenía en la mano aquella vez cuando fue alcalde. No, pero espérate, no te metas ahí, espérate. Yo quiero empezar desde más temprano. ¿Más para atrás? Sí, más para atrás, más para atrás. Vámonos para Gurabo. ¿Para Gurabo? Sí, para Gurabo. Para Gurabo. Pero eso es mucho para atrás. ¿Cómo nace? No, pero haciendo un resumen así, don Víctor. ¿Cómo nace el Víctor Méndez político desde Gurabo? Ese Gurabo, que era un Gurabo tan tranquilo, tan rural. ¿Cómo nace el Víctor Méndez político desde ahí, desde Gurabo? Primero, déjame decirte que en el Huacalito comenzó hoy la Navidad. ¿Cómo así? Y a la Dominicana. Ajá. Y Napi. Sí. O Napi. Sí. Estaba Iris María Méndez, que es mi hija, y Valentín, mejor conocido por papá. Con papá. Bueno, ellos tenían un jengibre y hay un acordeonista que siempre me acompañó en la campaña, que está trabajando en la sede EEE. Y yo le pedí permiso, Cueto, consígueme a Mimo. Y fueron y amenizaron güira, tambora y acordeón. Ya. Comenzaron con el aguinaldo dominicano. Porque el aguinaldo dominicano no es de esos aguinaldos puertorriqueños, que son muy bonitos. Con relación a Gurabo, déjame decirte, Gurabo nunca fue tranquilo. Gurabo no fue tranquilo. Gurabo fue una sección que dio primeras damas, no solamente a Rosa, sino la esposa de Jiménez. Era de Gurabo. Era de Gurabo, apellido Domínguez. Sí. Apellido de Gurabo. En Gurabo hubo combate. Por ejemplo, en la loma que está en la Chichigua, ahí se sublevaron los Suárez, como con 40 hombres,
y vino como 400 hombres de la línea y se duró varios días peleando, tirando tiros, porque cuando Moncáceres fue a la línea a matar el ganado, porque matando el ganado, Moncáceres decía que se acabaron la guerrilla. De Gurabo fueron un grupo allá y parece que hicieron cositas mal hechas, entonces de allá vinieron a vengarse. Y en Gurabo se peleaba mucho también. Entonces, el merengue que dice que de la capital salieron 400 militares y se devolvieron de Jacagua por no pelear con los Suárez. Esa fue la imaginación de Tatico. Ok. Pero eso no. Fueron de la línea. Fueron de la línea. Y no militares, sino tropas. Tropa. Entonces, en Gurabo, mi familia, cuando se reunía los domingos, hablaban mal del gobierno de Trujillo en la familia. Y yo era muchacho y oí esas conversaciones. Y eso fue calando en mí hasta que mataron a Trujillo. Ya yo estaba en la normal, en la secundaria, cuando mataron a Trujillo. Y a partir de ese momento me incorporé en el 14 de junio, cuando Tabares Justo estaba vivo. Yo era catorcita. Y después del 14, matan a Tabares Justo, y al grupo que le rodeaba estaba el ingeniero Díaz Moreno. Nosotros hacíamos reunión en su casa, la casa de los padres. Y seguí entonces al PRD con Juan Bosch, en aquella época de la dictadura con apoyo popular. Pero fíjate lo distante que yo estaba de la dirección de la capital, que la noche en que yo estoy explicándole a un grupo de jóvenes valiosos de Gurabo lo que era la dictadura con respaldo popular, porque tuve que aprendérmela. Esa misma noche se iba Juan Bosch del PRD. Se iba. Juan Bosch del PRD. Estamos hablando de 1973 entonces, sí, ¿verdad? Y cuando yo era abogado. En 73 que Juan Bosch. Ya yo era abogado y estoy con mi toga esperando el turno en el Palacio de Justicia. Y me dice Toñito Lora, me dice, ¿y con quién te vas tú? Digo, ¿cómo? Porque yo soy del PRD. Dice, pero tú no te has enterado. Digo, no. ¿Y qué pasó? Dice, pero Juan Bosch se fue anoche del PRD. Digo, ustedes los cívicos que siempre viven inventando. Dice, sí, porque no, busca el periódico. No. Digo, pero eso es verdad, Toñito. Me dice que sí, se fue. Digo, dame el favor a un abogado. Toma, sube tú por mí, reenvíame esa causa. Y me fui a la oficina. Por ahí pasaba don Antonio Guzmán. Cuando don Antonio me ve, me llama. Me dice don Antonio. Pero, perdón, don Antonio, ¿cómo? ¿Iba solo? Iba solo. ¿Solo, don Antonio? Por la calle España, don Antonio. ¿Caminando? Solo. Caminando. Caminando. Solo. Y me pregunta, ¿tú supiste lo de Juan Bosch? Digo, bueno, fatal para nosotros y para él también. ¿Qué tú crees? Digo, mire, don Antonio, lo que hay que hacer ahora es montar una oficina y comenzar a llamar a todos los líderes del PRD, porque todos no se van. Además, Juan Bosch no lo va a aceitar a todos, porque lo que quiere es un grupito pequeño. Y de ahí salió él para donde Vigilio Maynard y Reina. Y yo, no, el compadre se equivocó, yo estoy con el PRD. Y comenzaron esas llamadas y esas radios a tirar comunicados. Seguimos con el PRD y Belice, los Sánchez Baré y Belice. Y en 2 días el PRD estaba reconstituido. Hay cosas que no se saben, pero que las vivimos. Claro. ¿Verdad? Y yo recuerdo que cuando Peña Gómez vino a Santiago, después de Salvador perder las elecciones, salir de la presidencia, que estaba preso, fue a la casa de don Antonio. Recuerdo que Peña Gómez andaba con un revólver 38 enganchado aquí atrás, y salimos por esos barrios saludando gente. Y yo veía la frialdad en la gente. Y yo le decía, para encontrar un hombre más valiente que Peña Gómez, que fabricarlo, porque no era fácil, con don Antonio al lado. Y así dio trabajo. Fuimos reconstruyendo el partido poco a poco. Ambiori jugó un papel estelar. Ambiori Díaz Estrella. Ambiori Díaz Estrella. Hombre honrado.
y dedicado a la política. Don Víctor, entonces en ese momento usted era abogado, ¿verdad? Sí, estaba ejerciendo la profesión. Abogado, y entonces, sí. Pero estaba en el PRD. En el PRD. En el PRD. En el PRD. Con Juan Bosch. Sí, pero en ese Gurabo, antes de salir de Gurabo, porque con ustedes vamos a hablar de muchos temas, su relación ahí con Hipólito, ¿cómo fue? O sea, esa relación. Mira, yo soy Gurabo. Fundador de la zona I de Gurabo, que llegaba zona... Pedro García. Sí. Llegaba Pedro García. Era desde Gurabo hasta Pedro García. Hasta H. Hasta H, desde H. Gurabo abajo. Sí. Gurabo abajo y toda esa comunidad de esa era la zona I. A la zona I de Gurabo, que la fundé yo. Porque en eso fue que comenzaron a fundarse la zona. Exacto. Entonces, la relación con Hipólito. Bueno, la relación con Hipólito es que Hipólito éramos vecinos de una familia que se comunicaba mucho. Hipólito iba mucho a mi casa, yo iba mucho a la casa de Hipólito. Hipólito siempre fue una persona atractiva, en el sentido de que ganabas amigos, y su mamá, Marina, hacía unos sancochos deliciosos. Cuando Hipólito invitaba a sus amigos, nunca dejó de invitar a nosotros, y viceversa. El papá de Hipólito y el mío eran como hermanos. Sí. Y ahí nació, bueno, crecimos amigos, juntos, cargábamos agua en burro los dos. Ajá. Él en su burro, un burro que corría muchísimo, y yo en el mío. ¿Qué edad tenían ustedes más o menos? Muy jovencito, muy jovencito. Muy jovencito. ¿22? Muy joven. ¿Qué 22? Ah, muy joven, muy joven. Muchacho. Figúrate, yo cargaba a buen burro, tenía que ser un muchacho de unos 8 años. Ah, 9 años. Porque nosotros nos enseñaron a trabajar. Sí. A trabajar. Yo estaba en el cuarto año de Derecho, me levantaba a las 5 de la mañana y deñar vaca. Para después de eso, entonces. Para mi casa. Para después de eso ya a la universidad. Y a la universidad. Después de eso. Pero en el caso de la política, ¿quién entra a quién al PRD? O sea, cuando usted es presidente. Hipólito era social cristiano. Él no era PRDista. No. No era PRDista. Bueno, porque no, PRD, ni yo tampoco, porque yo era de 14 de junio y él era social cristiano. Exacto. Pero en esa época, Nelson, no se hablaba de empleo. En esa época las discusiones eran ideológicas. Eran ideológicas. Sí, sí. Sí, ideológicas. Yo, bajo la influencia de la Revolución Cubana. Exacto. Hipólito, bajo la influencia de los socialcristianos de Venezuela, porque él tenía muy buenas relaciones con la dirección del socialcristiano, y yo era un poquito más alejado de la dirección del partido. Le hicimos un acto allá, Evelio Hernández y yo, a Tabaré Justo, reunimos mucha gente, y Evelio dijo un discurso de la época. Y así. O sea, no tuve entonces, vacaciones. ¿en qué momento usted entra entonces al PRD? Después que mataron a Tabaré Justo. Después que mataron a Tabaré Justo. Claro. Y entonces en ese momento Hipólito está del otro lado, no está en el PRD todavía. Hipólito entra al PRD en la capital a través de Peña Gómez. Ya. Pero ya usted estaba en el PRD. O sea, cuando llegue Hipólito. Sí, no, yo entré al PRD primero que Hipólito, ¿verdad? Sí. Ok. Y yo le decía, tú fuiste presidente porque te viniste a la capital. Si soy yo que vengo a la capital, el presidente soy yo. No, pero a Hipólito le favoreció mucho, porque Hipólito es un líder en la clase. En el sector agropecuario. Sector agropecuario, con los agrónomos. Bueno, tenemos liderazgo natural. Pero cuando lo decidan de interior policía, secretario de Estado de Agricultura. En el gobierno de Antonio Guzmán. De don Antonio Guzmán. Sí. Viene el huracán David. Y siempre tiene que pasar algo grande para que los hombres se destaquen. Y él se destacó de una manera sorprendente. No hubo carestía, no hubo falta de alimentación en esa época. Sí. Aprendimos a cosechar en los techos de la casa. Yo mismo tenía un patio que ahí se cosechaba plátano, lechuga, tomate,
brócoli, coliflor, zanahoria, berenjena, en un patio pequeño. Y eso lo aprendimos, adoptamos esa cultura que ahora está volviendo a eso. Ya, yo escuché, sí, están volviendo otra vez a la producción hogareña. Vamos a decir, hogareña. Los huertos sí, agrícolas. Los huertos hogareños. Sí. Sí. Don Víctor, entonces, pero en ese mismo gobierno de Antonio Guzmán, bueno, usted nos dijo que se encontró con Antonio Guzmán cuando la crisis, ¿verdad?, del PRD, que Juan Bosch se va. Esa relación con Antonio Guzmán. No, porque ya don Antonio era miembro del Comité Municipal de Santiago y yo también. Ah, entonces ya. ahí hicimos relaciones. Don Antonio no le han dado el lugar que le corresponde, pero don Antonio era un prócer. Un prócer. Un prócer. Y siempre una personalidad atrayente, decente. Nunca lo vi insultar a nadie, nunca. Fíjate tú que cuando la revolución, yo lo veía al lado de Camaño, no porque yo estaba en la revolución, pero en los documentales. Sí. Yo decía, ¿qué hace este hombre ahí? Al lado de Camaño, por el medio de la calle, de la capital, en plena revolución. Y a él lo escogieron como candidato a la presidencia como posible. Y cuando a él le proponen la expulsión de los comunistas o mantenerlo prácticamente secuestrado, entonces dijo, yo así no acepto. Renunció, no aceptó. Dijo Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán era un prócer. Don Víctor, pero en ese gobierno de Antonio Guzmán, ahí fue que usted fue síndico. Ahí fue que yo fui síndico. Fue síndico. ¿Cómo se produjo eso? O sea, se produjo porque Marco Martínez. Ese fue su primer cargo. Mi primer cargo. Su primer cargo fue alcalde, ¿verdad? Alcalde. En el 78. ¿Cómo se produjo eso? ¿Cómo lo elige a usted candidato? Muy fácil. Había una pugna entre don Antonio y Salvador y Magluta, que aspiraban a la candidatura. ¿Presidencial? Presidencial. ¿Y usted pertenecía a cuál de los tres? A don Antonio. A don Antonio, ¿verdad? Entonces, Marco Hipólito Martínez, también era de don Antonio. ¿Quién? Hipólito también. Sí, claro. Hipólito, claro, ¿verdad? Claro. Así era el sector de don Antonio Guzmán. Marco Martínez, con una mente ingeniosa, dijo, mira, pero vamos a buscar un candidato a síndico, porque si Salvador gana la convención, nosotros nos quedamos en el aire. Ya. Y del grupo de secretarios generales, que yo era secretario general de la zona I, ya existía la zona I, sí, ellos me señalan a mí, digo, yo no tengo ese background, no soy tan conocido aquí en Santiago. Digo, no, pero vamos a hacer esa candidatura. Dijo Marco Martínez, fue que lo propuso. Y fue en su casa la reunión. De Marco Martínez. Mire, eso es histórico. De ahí salió mi precandidatura. Como yo había sido suplente a síndico con Virgilio, con Virgilio Manadi Reina. Cuando hubo la abstención, sí, yo consulto a Virgilio. Digo, mire, Virgilio, hay este movimiento. Yo solamente acepto si usted no va. Oye. Y me dice, no, acéptalo para que no se te meta otro, porque yo aspiro a algo más grande. Él aspiraba a algo. Mire, parte de la historia. Parte de la historia. Y yo lancé mi candidatura y después el sector de Salvador pensó igual que nosotros. Y vamos a tirar a Virgilio por si don Antonio gana tener la sindicatura. Ya. Pero yo tenía un dominio total del partido. Fuimos a una convención y con dolor de mi alma, pero fue mucho a poco. Pero entonces usted se enfrentó a Mainadi Reina. En el internamente. Local en el club o en el local del colegio del colegio San José. San José. Sí. Ahí fue la convención. Ahí estuvo don Antonio, ahí estuvo Salvador. Oye. Y la plana mayor. Sí. Una parte estaba con Virgilio y otra parte estaba conmigo, con ya. don Antonio. Entonces Víctor Méndez le gana la convención. Mucho a poco. Mucho a poco. Y Peña Gómez vino de Santiago, vino de la capital, me contó Sonia,
Le dijo, Antonio, ¿y es verdad que tú crees que Víctor Méndez va a ganar la sindicatura de Santiago? Dice don Antonio, dalo por un hecho, que ese es el próximo síndico de Santiago. Oye, ¿con qué seguridad? Porque hubo un viraje. El país ya no quería a Balaguer. Ya. El país no quería a Balaguer. ¿Quién era el alcalde en ese momento? ¿A quién usted sustituyó? Ucho Álvarez Bogar. ¿Ah? Ucho Álvarez Bogar. Y mi contrincante de reformista era el doctor Almonte. Una personalidad. Sí, sí. Una personalidad. Sí, el doctor Almonte. Pero desconocido en los barrios, no lo conocían. Y digo, este no me va a ganar a mí. Don Víctor, si a usted le tocara seleccionar 5 PRDistas en la provincia de Santiago, figuras clave para que ese partido se haya mantenido gravitando en la democracia, ¿cuál usted señalaría? Me remonto al pasado. Sí. Sí, al pasado, al pasado. Comienzo con Ambiori y Díaz Estrella. Clave. Perdón ahí, cuando usted fue elegido síndico y todo eso, el presidente del comité municipal era Ambiori. Ambiori, ¿verdad? Sí, porque usted era presidente de la zona I. Pero Ambiori era el presidente del comité municipal del PRD. de Santiago. Doctor Castro. Es que había... El doctor Castro en Toledo. No, doctor Castro que fue senador. Fue senador también. Fue senador. Elías Fernández Bisonó. Era parte del... Elías Cerulle no era todavía de esa época. El doctor Elías Cerulle. No, en esa época no. No, todavía no. Sería PRDista, pero no, sí, no a ese nivel. No estaba en ese nivel todavía. Y después hubo muchas figuras como Robinson Abreu Blondé, pero independiente, ¿no? No de partido. Sí. Y mucha gente aquí. Tú me echas una pregunta que me compromete demasiado porque ya he mencionado 3 nombres. Sí. Y se me queda. Antes de eso, que yo quiero seguir la historia. Víctor, alcalde 78-82, ¿verdad? 4 años. Con el tiempo, estamos en el año 2023 ya. ¿Qué Víctor quiso hacer ahí en los 4 años que ahora recuerda y dije, carajo, yo debí hacer esto y no lo hice? Se quedó como un pendiente. Sí, se quedó ahí. O sea, de esos 4 años que usted recuerda, pero yo debí hacer esto y no lo hice. No hay algo ahí que usted haya pensado, ya en los años han pasado, que haya dicho. La piscina olímpica que le ofrecía en la campaña. ¿Cómo es? La piscina olímpica. Piscina olímpica que no la pudo hacer. Campaña. ¿Y con qué recursos? Lo iba a dar Chele. ¿Cuánto era el presupuesto en ese año del ayuntamiento? Yo no lo recuerdo, pero era... Chele. Por la administración que llevamos a cabo, que era sumamente económica. La mayoría se iba a comprar vehículos. Yo compré un equipo colosal. ¿Cómo es? Yo compré equipos de camiones, de greda, de palamecánica, de rodillo, el más grande del país. Del país. Y una disciplina militar. A pesar de que el presupuesto era poco. No, porque don Antonio, con el préstamo para los efectos del huracán David, me dio $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Y de ahí se compraron esos equipos, se repararon otros. Y yo tenía un equipo, pero no tenía los recursos para mantener ese equipo funcionando. Pues yo trabajé mucho en los barrios. Sí. Y una planta de asfalto de tartalada que encontré, busqué en San Pedro de Macorís, un moreno, que decían Gasoil, que fue quien instaló la primera planta aquí en el país. Lo mandé a buscar para acá, le pagaba su sueldo y la rehabilitó. Pero no había recursos para... ¿Cuáles funcionarios usted recuerda que le acompañaron a usted ahí en esa administración? Estaba Mario Cabrera. Lalo Núñez. Estaba uno que murió ahora, que vivía en Bellavista, que se me olvida siempre el nombre. ¿De Horacio? No era. Bueno. Sí. Y muchos compañeros se portaron muy bien. Muy bien. Muy bien. Todavía no he encontrado una queja
Oye, ninguno de ellos. de esos funcionarios que le acompañaron. Después de la alcaldía, entonces usted va a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Había un movimiento para que yo repitiera, y yo repetía. Sí, ¿y qué pasó? Don Antonio me dijo, porque don Antonio es un hombre de muchas luces. Dijo, mira, Salvador no te va a dar los recursos para que tú hagas una buena gestión municipal. Y lo que tú has ganado ahora lo vas a perder. Oye. Yo te quiero a ti en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Y bueno, magnífico. Entonces ahí aspiró a diputado. En ese caso, ¿había las circunscripciones en ese momento, no? ¿O era solamente una sola circunscripción en Santiago? No, una sola en Santiago. No estaba dividida en tres. Pero déjame responderte la pregunta con relación... No, pero yo tengo otra sencilla ahí mismo. Ajá. ¿De dónde surge la diferencia sustancial entre Salvador y Antonio? ¿Qué cosa fue la que pasó que la sociedad y el mundo político dominicano veía una confrontación? Sí, don Antonio Guzmán fue precandidato, no fue candidato a la vicepresidencia con Juan Bo. Aquellas elecciones que Juan Bo no salió de su casa. Sí. Que dijo que el tabaco lo sembraran al revés. Pero eso fue un motivo que tomaron para acabar con Juan Bo. Y después, don Antonio fue candidato cuando el PRD, por la represión, tuvo que abstenerse. Se consideraba que ya don Antonio tenía una candidatura ganada. Ya. Entonces, Salvador, que cuando el profesor Juan Bo abandona el PRD, Salvador se neutralizó y se fue para su casa. Don Antonio quedó. ¿Tú me entiendes? Entonces don Antonio consideró que no debía hacerle eso. Ya. Que no debía, y fue una campaña muy agresiva, interna. Muy agresiva. ¿Cuántos años usted duró en la Cámara de Diputados? 2 periodos. 2 periodos de 4. De 4, pero no terminé uno porque Hipólito me nombró gobernador. Después de yo rechazar Interior y Policía. Vamos a hablar de eso ahora, Sí, pero yo no podía rechazar también la gobernación. Y mira cómo son las cosas. Interior y Policía es jefe de todos los gobernadores. Sí, claro sí. Pero hay, bueno, entonces vamos a ir. Don Víctor, usted cuando se ganan las elecciones, que Hipólito gana las elecciones, ¿verdad? En el año 2000, usted es diputado. Diputado, y me sentía muy bien como diputado. Me sentía muy diputado, bien. ¿verdad? Que era el jefe, el representante de Hipólito en la provincia. Era el jefe de la campaña. Sí. Entonces gana Hipólito. Hipólito le ofreció a usted, en ese momento eran secretarios, no eran ministros. Le ofreció a usted la Secretaría de Interior y Policía. ¿Eso es cierto? Hipólito me invita a su casa. Nos fuimos para Valladolid. Yo me fui en la jipeta junto con él, con Rosa. Pasamos allá 3 o 4 días. Allá se decidieron los cargos, se discutieron los cargos. El gabinete allá. Fue invitado lo que iba a ser el gabinete, o sea. El gabinete. Esa. Interior y Policía se le ofreció a Franco Badía. Quiero administrativo de la presidencia o nada. ¿Franco Badía? Oye. Sí, así. Oye, Pedro. Entonces, Hipólito me dice, tú vas a ser secretario de Estado de Interior y Policía. Yo te necesito en el gabinete. Y yo le di larga, me esperó un mes, que eso tengo que agradecérselo mientras viva. Sí. Yo a Hipólito le he dicho muchas cosas que no, que ha sido una falta mía, grave. Y él se incomoda conmigo, y con razón. Pero cagaban agua juntos. A los presidentes no se les puede decir que no. Ajá. Tú buscas una justificación, pero yo tampoco. ¿Y qué pasó? Después del mes. Tampoco le dije que no, sino fue sutilmente. Sí, ¿cómo usted le dijo? ¿Cómo se dio esa situación ahí? Déjame pensarlo. Cuando él dijo, tú vas a ser secretario de Interior de Policía mío. Usted le dijo, déjame pensarlo. ¿Y qué tiempo usted duró pensándolo? Como un mes. ¿Como un mes? Como un mes. Ay. Oye, como esos buitres de la capital. Sí. Y entonces, ¿por qué usted no aceptó finalmente?
¿Y cómo usted se lo dijo al presidente electo ya? Mira, el problema es que yo no he sido muy ambicioso nunca. Yo me sentía bien en Santiago, era diputado. En ese momento yo creo que era presidente de partido. Sí. O yo era quien dirigía el sector de Hipólito. Sí, Era el coordinador, el jefe de Me sentía bien. Y uno tiene que estar donde se siente bien. Ya. ¿Y además, para yo sostener los gastos como, eso fue, como secretario de Estado de Interior de Policía, tenía que macutear. Yo no macuteo. Yo no macuteo. Se sentía cómodo como diputado. Usted hizo unos cálculos que como diputado, con el sueldo de diputado, le iba mejor que como secretario de Interior y Policía. Nelson, yo viajaba a diario. Es verdad. Es verdad, Víctor, sí, o sea, Víctor como diputado, él viajaba a diario. ¿Y por qué usted no se quedaba en la capital? Esa es una pregunta. Bueno. Porque la Cámara le paga a un hotel, una cosa ya, ¿verdad? Ahora. No, cuando senador sí, pero cuando diputado cuando no. Diputado no. Entonces calculó, tenía que alquilar un apartamento. No era yo solo, también viajaba Marco Martínez. Una preguntita. No, pero espérate, antes de... Pero espérate. ¿Cómo usted se lo comunica? Espérate, porque ¿cómo usted le dice a Hipólito ya finalmente que usted no va a aceptar eso? ¿Cómo se produjo eso? ¿Dónde? ¿Cómo? No, fue muy sutil. Ajá, ¿cómo fue? Déjame pensarlo. Sí. Hasta que... Se disolvió. Él se convenció que yo no iba a aceptar y todavía dice, fulano me rechazó. No, yo no le rechacé, fue sutilmente. Fello se la pidió. ¿Fello? Sí, porque... A ver, la indefinición suya, ¿verdad? ¿Fue de Interior y Policía? Sí, de Interior y Policía. Ahora, o entonces... se la pidió o Hipólito se la ofreció. Sí, ok. Y entonces, ¿cómo se da lo de la gobernación? Bueno. O sea, Hipólito él lo designa, lo llama, le dice, Víctor. No, Hipólito me dijo, yo voy a hacer muchas inversiones en Santiago, necesito a gente de confianza. Ya. Digo, ¿qué tú me quieres decir? Tú coges la gobernación de Santiago. Consulté a papá y ya tú no le puedes decir más que no. ¿Dijo su papá? Pero no es la gobernación donde está Rosa. Ajá. Eso es un palacio. Era una casucha. En la calle de Sol. En la calle de Sol, que si tú pisabas duro, esa es la cantidad de cosas que yo me acuerdo. Víctor, a usted se le señala que en ese momento histórico que usted no aceptó la Secretaría de Interior y Policía y que aceptó la gobernación porque como que usted no quería dejar a Santiago, como que usted sentía que su fortaleza política era aquí y que si se iba para la capital como secretario de Interior y Policía iba a debilitarse políticamente. ¿Eso fue así? No, la razón fue que el sueldo no me cuadraba. Mira, está aclarado ahí. No fue un asunto de que político, fue un asunto económico. No, y además de eso, yo quería quedarme en Santiago. Yo me sentía bien como diputado. Sí. Porque, mira, hay diputados actuales. Este es mi último. Sí. Ahí mismo. Pero hasta que se acerca la hora. Sí. Ay, ahí andan haciendo campaña porque quieren seguir. Quieren seguir. Porque es que hay una confraternidad ya, es como contagiosa. Exactamente. Don Víctor, yo quiero hacer una preguntita simple. Mira, falta muchas cosas y está avanzando el tiempo. Sí, simple. ¿De dónde le viene ese instinto político natural a Hipólito? Porque Hipólito no es una persona que viene del debate, de las ideas, pero sin embargo, Hipólito es de los políticos que se ha desenvuelto con unas habilidades en el mundo político asombrosas. Bueno, los Mejía eran trujillitas. Los Mejía. Sí. ¿Eran trujillitas? Sí. Había muchos militares de los Mejía. Muchos militares. Pero la vena le viene a Hipólito por los Núñez de Jacagua. Por los Núñez. Núñez de Jacagua. Que los Núñez eran políticos. Eran políticos. Incluso hubo un Núñez que le hicieron preso su hijo y organizó una tropa allá en Jacagua y no sé de dónde más y tomó la fortaleza y lo sacó. Uh-huh. Ya en la puerta de prevención lo mataron.
una bala perdida, lo mató. Eso era político. O sea, Eran baecistas. o sea que la vena de política de Hipólito Pueblo Núñez. No, y el papá de Hipólito participaba en las reuniones del Partido Dominicano, don Polín. Y en Gurabo había políticos. Don Víctor, entonces, ¿cómo usted valora su paso por la gobernación? Bueno, de ahí aspiré a senador. No, sí. Gané la senaduría. Pero yo digo, don Víctor, ¿le apoyó Hipólito como gobernador? Porque un gobernador sin el apoyo de presidente, los funcionarios, ¿cómo fue esa gestión como gobernador? ¿Cómo usted se sintió en la gobernación? Esa gobernación fue como un castigo. Ah, míralo ahí. ¿Por qué? Porque no tenía recursos. No había recursos. Y se lo comunicó. Es más, había gente que estaba al lado mío trabajando de base. Ahora, pero hay que decir, aunque usted lo cataloga así, pero hay que decir que usted como gobernador tenía la impronta, tenía el liderazgo en Santiago y con el partido y los funcionarios y el apoyo del presidente, de tal manera que si usted, por ejemplo, yo estuve ahí, si usted llamaba a una institución para que se hiciera algo, los funcionarios le respondían, porque hay gobernadores que los funcionarios no les responden. Porque yo era gobernador, yo representaba al presidente aquí. No, pero no solamente eso, el liderazgo suyo. Porque yo nunca pedía lo imposible. Ajá. O me respetaban o se iban. Exacto. Porque yo lo que le pedía era que cumpliera con sus obligaciones. No, yo me refiero. Porque todo yo me refiero en términos del funcionamiento, don Víctor, de resolver los problemas. O sea, hay gobernadores que no han tenido el poder que usted tenía. O sea, si usted llamaba, por ejemplo, que había que resolver un problema de un camino a obra pública, le atendían, le hacían caso. Por el liderazgo que usted representaba. Hipólito me apoyó sin reserva. Exactamente. Eso es cierto. Exactamente, o sea que ahí. Entonces, después de la gobernación pasa a la senaduría. A la senaduría. Ahí dura ¿cuánto? 4 años. 4 años. Ahí viajaba diario también, don Víctor. No. Ya la Cámara había hecho una negociación y yo pasaba 2 días en el hotel. ¿Hotel? En el Hispaniola. En el Hispaniola. Ya. Ahí entonces. Pero, cuando terminaba la sesión, yo me iba a mi habitación. Le tenía miedo a la capital. Ajá. ¿Y por qué, don Víctor? Porque la capital tiene muchas provocaciones. Muchas provocaciones. Entiéndelo. Entiéndelo. Sí. Entonces, Víctor, así es, haciendo un resumen de todos los cargos que usted ocupó, ¿con cuál usted se sintió mejor? ¿Alcalde, diputado, gobernador, senador? ¿Con cuál se sintió mejor? No, yo me sentí bien con todo, menos con la gobernación, porque no tenía los recursos económicos para hacer obras. Exacto. Como senador, 2 años con Hipólito. Después vino Leonel Fernández. Sí. Que lo veo ahí. Vamos a hablar de eso. Como si no hubiera pasado nada. Sí. Pero, don Víctor, mire, usted ha dicho aquí que cuando se divide el PRD, que se va Juan Bosch, ¿verdad? Y forma el Partido de la Liberación Dominicana. Usted ha dicho, bueno, me topé con don Antonio, pero empezamos a llamarnos y dijimos que nos quedamos en el PRD. Pero esa situación, ahora cuando el PRD se divide, PRM, ¿se da la misma situación o es diferente aquella división como se dio ahora? Bueno, en aquella época estaba el liderazgo de Peña Gómez. Estaba el liderazgo de Peña Gómez. Porque nosotros seguimos en el PRD, pero con Peña Gómez. Ahora fue diferente, pero ya Hipólito había sido presidente. Exacto. Ya Hipólito tenía categoría. Tenía un poder.
Y el verdadero PRD vino al PRM. Vino al PRM. De la mano con Hipólito Mejía. Estaba Hugo Tolentino Díaz, Ramón Albuquerque, Ramón que fueron los que más Y insistieron. el propio Luis Abinader. Ramón estuvo sentado ahí, dijo, ahí sentado, ahí mismo está usted, que la idea de formar el PRM de él, Ramón Albuquerque. y de él y de Hugo Tolentino Díaz, que Sí, vieron sí, que ya ahí sí. no había otro camino que no fuera marcharse de ahí a más Sí, partido. eso es cierto. Yo estaba ahí. Tú ves. Y de ahí vine a Santiago a organizar a la gente. Entonces yo soy cofundador del PRM. No, yo, Cofundador. Cofundador. yo lo voy a... Bueno, también estaba Luis Abinader. Luis estaba ahí en eso. Sí, Luis era miembro de la dirección del PRD. Exacto. Y usted formó parte de la primera dirección ejecutiva del PRM. Correcto. Del PRM. Correcto. Y que creo que empezó con 50 y usted formaba parte. El único de Santiago que pertenecía a esa dirección ejecutiva era usted. No, y Sonia. Y doña Sonia también. Sonia también. Y doña Sonia. Pero Entonces, Víctor, yo me puede desmentir, pero usted como que no quiso seguir siendo Pero espérate, miembro. yo renuncié a la comisión ejecutiva Sí, exacto. y te voy a decir por qué lo hice. Sí, exacto. ¿Por Porque qué? era todos los martes y a mí me salía caro. Oye, Todos los la martes misma la situación capital. económica. Entonces, Esa reunión Yo No acepta la recomendé- Secretaría Interior y Yo recomendé renuncia a de la Carolina. dirección ejecutiva También. por no ir a la capital. yo le recomendé a Carolina. Y digo, Carolina, ¿y quién te llevó a ti? Adiós tú. Y yo no me recordaba. Digo, yo, sí, tú fuiste que me recomendaste. Carolina. Oye, Y la cogieron de una vez. sí, Carolina. Carolina. Claro lo que es eso. Don Víctor, ¿cómo usted ve el gobierno de Luis Abinader? Antes de responderte esa pregunta, Sí. hoy me encontré con un viejo amigo que le tengo mucho aprecio, Nelson. Bueno, hay Nelson Seda, Nelson García, Nelson Marmolejo. Nelson. Coño, pero ¿cómo se me olvida el nombre? pero del PRM. Sí, del PRM, que era del PRD. Fue diputado también. Nelson Peralta. Nelson Peralta. Y me dice, Pero me Nelson dijo, no tiene el PRM, ¿no? ¿Cómo está el instituto? Sí. Porque fue contable el instituto. Ajá. Dice, no, está bien, me da unos datos. Usted se enteró que en estos días hubo un aumento. Ujú. Digo, sí, y posiblemente se está manejando otro aumento. Digo, ese es un error. Digo, ponme con el director. Digo, mira, en vez de usted aumentar de nuevo, rebájelo. ¿Y por qué, don Víctor? Te voy a explicar por qué. Sí. Rebájelo. Y después que hablamos, es la presión. Digo, no se deje presionar. No se deje presionar. Que ya esos fueron. Ya no son nada. Esos fueron. No se deje presionar. Y le dijo a Nelson, es la única persona que me ha hablado así. Ajá. Porque nosotros creamos las cosas y nosotros mismos las destruimos. Es preferible tener un instituto con una asignación más o menos pequeña, pero que dure. Y no Exacto, un derroche. destruir eso. Don Víctor, 3 aumenta. años de gobierno de Luis Abinader. Luis ¿Cómo lo analiza Víctor Benja? Mira, te lo con voy la a experiencia de responder con Estado que esta tiene. palabra. Cualquier cambio es un retroceso. Cualquier cambio. Cualquier cambio de gobierno sería un retroceso. Un retroceso. ¿Por qué? Porque Luis Abinader, indiscutiblemente que es un hombre decente, combate la corrupción, no la padrina, no la apoya. Y lo que quieren volver apoyaron toda la corrupción. Porque no es posible que un funcionario llegara en chancleta a desempeñar una función y ahora aparezca con 500, 1.000, 2.000 millones de pesos, pero por Dios, este país no soporta tanto. Y Leonel Fernández tiene ímpula de dictadorcito. Yo me recuerdo cuando la Liga Municipal Dominicana, que Mariña aspiraba,
militarizó la Liga Municipal Dominicana. Y nosotros estábamos en una reunión en el Hotel Dominican Concord. Y de ahí salimos un grupito con Mariñez por la calle a pie a la Liga. ¿Usted era qué, diputado o senador? Yo era diputado. Diputado. Sí, yo era diputado. Sí. ¿Era diputado o senador? La cuestión es que... Era legislador. Era legislador. Sí. Llegamos allá y un coronel de la policía, era general, que estuvo aquí en Santiago, en el gobierno de Hipólito, y dice, pero usted no puede pasar. Dice Mariñez, pero ¿cómo que yo no puedo pasar? Pero yo soy candidato, yo soy el secretario general de la Liga y estoy detrás de la reelección. No, pero usted no puede pasar. Secuestraron la Liga para imponer a Amable Ariticátaro. Ariticátaro. Esas son cosas que Luis no las hace. Luis no las hace. Tú no te puedes imaginar a Luis militarizando el local del PLD, impidiendo que la dirección del PLD penetre al local, como lo hicieron con nosotros, cuando expulsaron a Hipólito del partido. Estaban juzgando a Hipólito ahí en coordinación con el presidente actual del PRD, Miguel Vargas. Lo expulsaron del partido y nosotros, yo estaba junto con Carolina. Yo, Carolina, pero ni tú entras. Dice, nadie puede entrar. Digo, oiga, yo voy para adentro, usted no va a pasar. Los militares, la policía. ¿Tú te imaginas, Luis Abinader, haciendo eso con un local de un partido político? No, jamás. Eso. Don Víctor, mire. No, espérate. Espérate. Luis Abinader ha dicho, no usen los fondos del Estado en campaña política. Lo dijo. Sí. No, y no lo ha permitido. Mientras Leonel Fernández se reunió con sus acólitos en Nueva York y le preguntaron, pero presidente, siendo presidente, ¿y cómo usted piensa que Danilo puede ganar? Porque estamos ya cerca de las elecciones y Hipólito le lleva 7 puntos. Sí. Y dice, yo tengo 40,000 millones de pesos para la reelección, para que gane. Sí, para cambiar esa tendencia. Y esos 40,000 millones de pesos no en su bolsillo. Ajá. No, esos 40,000 millones era dinero del Estado que se emplearon para hacer perder a Hipólito. Sí. Hubo un derroche de dinero. En la fortaleza aterrizaban los helicópteros y de ahí se pillaban los dirigentes políticos con maletas y papeletas. Lleno de dinero. Incluso a mí me dijeron algunos PLDistas, mira, yo nunca en mi vida había visto tanto dinero. A mí me dio dinero y yo no encontraba qué gastar. Dice, si tú no encontraste qué gastar, te lo cogiste. Dice, pues sí, yo no encontraba qué gastar. Tienes que cogérmelo. Mire. Entonces, los gallos no salen. Los gallos no salen. Los gallos de gallera no salen. Entonces, si el país comete ese error, que en el pasado lo cometió también, en otras oportunidades, porque quien debió ganar aquí las elecciones era Juan Bosch, acabándose de hacer una revolución. Sin embargo, fue quien no estuvo en la revolución que ganó las elecciones. Don Víctor, mire, nos va a faltar tiempo. Yo creo que vamos a tener que invitarlo otro día. No, yo vuelvo. Pero mire. Me tiré a la calle. Pero oiga, sobre todo, mire, don Víctor, espérate. A usted se le han acercado en el gobierno, ahora en el gobierno de Luis, y le han ofertado un cargo a usted. Hay una poesía de Amado Nervo que dice, amé y fui amado, y el sol iluminó mi faz. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Ni él me ha ofrecido ni yo le he pedido. Ójale, don Víctor, le voy a presentar alguna fotografía. Obsérvela en el monitor y usted me va a decir qué significa para usted esa fotografía. Vamos a ver la primera, Jonás. ¿Qué significa esa fotografía? Yo almorcé con don Antonio una semana antes de tomar la decisión que tomó.
Déjala ahí, Jonás, la fotografía. Él estaba así apesadumbrado, estaba siendo víctima de un estado de ánimo que ya no era don Antonio de antes. Ya. El estrés. Y don Antonio fue muy combatido. Muy combativo. Muy combatido en el mismo partido. Sí. Vamos a ponerle otra. Don Antonio fue víctima de las tendencias. Ok, vamos, otra fotografía. Ah, Peña Gómez. Sí. ¿Qué Peña significó Gómez para usted? siempre me dio un buen trato y yo le tenía mucho aprecio a Peña Gómez, mucho cariño. Mucho cariño. Otra Ese era un fotografía. hombre bueno. Sí. Ese era un hombre bueno. Un hombre bueno. Ese era un hombre bueno. Un hombre bueno. Otra fotografía. Leonel Fernández. ¿Qué opinión usted tiene? Quítese de ahí, hombre. Otra fotografía. Oye, Jonás, que estamos con el tiempo. Abel Martínez. Abel Martínez. Yo me reí mucho con Hipólito, que dice Abel Martínez de una familia honorable, muy buena. Sí. Colega suyo, porque es alcalde. Fueron alcalde y candidato. Sí. ¿Cómo usted define con una palabra? Pero él es medio raro. Otra fotografía. Otra fotografía. Hipólito es mi hermano. ¿Eh? Hipólito dice Su hermano ya. Dijo en varias ocasiones, no sé si lo dice todavía, que yo soy el hermano que no tuvo. Ah, muy bien. Otra fotografía. Creo que hay otra por ahí. Luis Abinader. Un hombre sumamente decente. Decente. Ya, déjelo ahí. Otra fotografía. Que estamos terminando. Ese Ulises Rodríguez, cuando llegó de Puerto Plata, fue al comando que yo dirigía. Sí, yo estaba ahí, eso fue en la Juan Pablo Duarte, pero claro. Tú fuiste que dirigiste electoral. Electoral. Sí. Ulises es una persona que como diputado, y ahora con el cargo que tiene en Proindustria, es una persona sin ruido. Y va a ganar la alcaldía. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Ulises tiene suficiente madurez para hacer una buena gestión. Ya, la otra, oye, que estoy fuera del tiempo ya, Víctor. La otra. ¿No hay otra? No. María Concepción Méndez Gómez. ¿Qué significa ese nombre para usted? Ah, pero será Méndez Gómez. Sí. María Concepción Méndez Gómez. Su madre. No. Mi madre era Méndez de León. Sí, de León. ¿Qué significa María ese nombre Concepción para Méndez usted? de León, figúrate. Todo. La madre, todo. La madre. Otra, todo. ya la última. Ese nombre, Ignacio Méndez Gómez. Ese era mi padre. Nacito. ¿Qué significó Nacito? Un hombre muy responsable. Y lo que no hizo en la juventud, lo quiso hacer después de viejo. Don Víctor, finalmente, don Víctor, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Dígaselo a esa cama. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Nosotros deseamos que usted dure 100 años más. Una persona sencilla, honrada, sobre todo. Y a quien nunca se le fueron los cargos a la cabeza. Perfecto. Don Víctor, gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá tengamos en otra oportunidad de poder hacer otra. Hemos conversado, señor, ustedes vieron. Sí. Y relacionador público. ¿Cómo es? Sí, no. Su hijo, Víctor Méndez. Y ya él estuvo aquí. Fue en la mañana o en la tarde que tú estuviste. Y yo no pude venir ese día porque estaba pero diste una entrevista extraordinaria, me dijeron. El hijo de Víctor Méndez que anda con él ahí. Don Víctor, gracias. Hemos conversado con Víctor Méndez, ¿verdad? Toda una historia, un hombre de Estado, y ustedes han conocido una serie de informaciones que no conocían ni nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces, gracias, don Víctor, por haber venido, Para nosotros ha sido de mucho honor. Gracias a ustedes. ¡Jonás, apágalo! Ahora El grupo NMA presentó Las Verdades de la Tarde.